en Éxodo capítulo 20, del 1 al versículo 7. Amén. Dice así. Amén. La escritura en el nombre de Gloria Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Amén. Dios. Dice así la escritura. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darle gracias a mi Dios eterno por darnos esta gran bendición de estar aquí en su casa de oración. Gracias, Padre mío, por las alabanzas, por los cánticos, Padre mío, mi Señor. Y especialmente gracias por habernos permitido también orar en esa primera etapa. Gracias, Padre mío, mi Señor, porque para nosotros es fundamental el poder orar. Padre mío, hay tantos creyentes, Padre mío, que no le dan el valor a la oración, mi Señor eterno, pero nosotros sabemos cuán importante es orar. Casa de oración será llamada mi casa. Amén. Casa de oración para los pueblos, dice su palabra. Gracias, Padre mío, porque esta casa de oración, Padre mío, ha permitido, mi Señor eterno, nos ha permitido, mi Dios amado, el poder expresar nuestras oraciones al Dios vivo, al Dios real, al Dios todopoderoso. Padre, háblenos en esta hora por su palabra, háblenos por las escrituras, ministrenos por misericordia en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Demos palmas de alabanza al Señor con fuerza, con ánimo. Vamos a recibir esta palabra del Señor. Vamos a meditar en Éxodo capítulo 20, que es conocido, ¿cierto?, como básicamente los 10 mandamientos. Amén. Ya, los 10 mandamientos vienen a sintetizar una serie de mandamientos que se encuentran diseminados en todo el Antiguo Testamento, y de manera especial desde el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 4 libros contienen una serie de mandamientos. Ahora, para el pueblo judío, los mandamientos no eran algo tan como ajeno, porque de hecho cuando Dios llama a Abraham, también a Abraham, aunque Abraham no lo pone por escrito, a Abraham le da Dios una serie de mandamientos, entre los que se encontraba la circuncisión y otros mandamientos que él tenía que declarárselo o decírselo a su descendencia. Por lo tanto, desde que el pueblo de Israel es fundado no en base al criterio de las personas. Amén. No en base a la manera particular de ver de cada uno de ellos las cosas. No había espacio para que cada cual se pusiera a especular cómo era Dios o qué quería Dios, sino que ya se dio un marco general de que la gente que pertenecía a esta pequeña tribu que estaba fundando Abraham, que tenían que moverse bajo unos marcos.
bajo unos parámetros. Amén, amén. Y esta es una de las cosas que al hombre más le incomodan, al ser humano. Amén. Le incomoda que haya marcos, que hayan reglas. Amén. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos las Escrituras, vemos de que cuando Dios se revela a Abraham, le establece un pacto, dice, este va a ser el pacto. Y un pacto es un contrato solemne que impone Dios. Es una alianza unilateral, es decir, Dios dice, así se van a hacer las cosas, de esta manera se van a hacer y así tienes que hacerlo tú, Abraham. En cambio, por ejemplo, cuando los pueblos tenían alguna diferencia y firmaban algún tipo de pacto, de alianza, de concordato, se llegaba a un acuerdo. En cambio, cuando Dios da un pacto, Dios no llegó a un acuerdo con Abraham. Dios no llegó a un acuerdo luego con Moisés, sino que Dios estableció Amén. cuál era su voluntad. Amén. ¿Me entiendes? Y eso es lo que muchas veces el ser humano no quiere aceptar, que Dios te dice, esto es así, y muchas veces Dios no te da razones. Hay veces que te da razones bíblicas, hay otros versículos que dan luz en cuanto al mandamiento de Dios, pero Dios no busca que el hombre en sí como que entre en razonamiento con él. Así es. Ya hay cosas que podemos razonar, pero hay cosas que van incluso más allá de nuestra comprensión y debemos aceptarlo. Por ejemplo, la Escritura revela claramente que en Dios hay más de una persona. Amén. ¿Cierto? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Que lo que dijo, hagamos al hombre, hagamos, Amén. plural, ya eso está clarísimo. En Dios hay más de una persona. Así es. Luego el Nuevo Testamento va dando mayor luz con respecto a aquello y explica claramente que el Padre tiene un Hijo que es tan eterno como Él, tiene su misma naturaleza. Amén. Y de que el Señor Jesús deja muy claro que cuando Él se fuera enviaría a el otro Consolador. Esta palabra otro implica a alguien que tiene su misma naturaleza divina. ¿Me entiendes? Entonces, la Escritura va dejando claro aquello y luego nos da estos versículos de Mateo 28, 19, 1 Juan capítulo 5, verso 7, de que claramente, de que en el cielo hay una Trinidad. Entonces hay gente que en vez de aceptar lo que Dios dice claramente, Así es. da su autorrevelación, trata de razonar cosas que no puede entender. Entonces, un cristiano debe entender que hay cosas que Dios dice tácitamente. Por ejemplo, cuando se parte el libro de Génesis, ¿qué es lo que dice? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, Así es. ¿cierto? Y después siguen los textos bíblicos. Y alguien podría decir, pero ¿y por qué Dios lo hizo así? Pero ¿y por qué no parte primero argumentando de que deben haber evidencia que dejen claro que Él existe y no que dé por sentado su existencia? Es que Dios no lo va a hacer como las personas quieren. Hay cosas que Dios autorrevela Amén. ya claramente y hay cosas que en esa autorrevelación vamos a entender racionalmente, lógicamente, incluso hasta desde una perspectiva filosófica, pero van a haber otras cosas que debemos aceptar porque son palabras reveladas de Dios. Alabados al Señor. Amén. Bendito sea Dios. En estos días estaba hablando con una persona, porque ya se me podrá escribir un pequeño artículo que le llamé 6 pasos hacia la destrucción. Entonces fui mencionando cómo un paso te llevaba a otro paso y después esa persona podría terminar rebelándose en contra de Dios. Y el hermano me dijo, ¿sabe que eso me pasó a mí? Yo comencé a cuestionar a Dios, comencé a cuestionar la palabra de Dios y me fui apartando, después, bueno, él terminó un oficio, etc. Entonces, debemos entender que Dios tiene una autorrevelación y Dios da mandamientos. Y lo que debemos hacer es obedecer los mandamientos de Dios. Por ejemplo, cuando de repente un papá le va a dar una orden a un hijo, y si el hijo es muy pequeño, y si el hijo le dice, ¿y por qué? ¿Qué es lo que le dice el papá? Si el papá ve que esa persona no tiene tanta madurez, es un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años,
El papá se va a poner a darle explicaciones, mira esto y lo otro, lo que sucede, que yo te estoy diciendo que tú vayas a hacer tal cosa por esto, por esto. No le va a dar mucho argumento porque esa persona no va a entender mucho. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Anda y hace lo que te dije. Simplemente hace lo que te dije. Entonces, muchas veces las personas este sentido de la obediencia lo tienen muy poco desarrollado. Amén, amén. Obedecer. Y aquí el Señor claramente, si leemos Génesis capítulo 17, nos vamos a encontrar que ese pacto también tenía fundamentos. El pacto que Dios hizo con Abraham. Y también, si usted se da el tiempo, puede leer también Génesis capítulo 15. Entonces, cuando Dios le da estos mandamientos a Abraham, no eran algo como extraño, porque los judíos sabían que el Dios que ellos estaban sirviendo era el Dios que también daba normas, que daba marcos, y así había que vivir la vida aquí en la tierra. Entonces en el verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego viene una serie de mandamientos que tienen que ver con que Dios es el único existente y que los demás dioses, refiriéndonos a las divinidades, y que los demás dioses simplemente no existen, y si alguien tiene un culto a esa divinidad es porque detrás de ese culto hay un espíritu, como hace tiempo atrás lo estuvimos explicando aquello, hay demonios detrás de las falsas creencias. Así es. Entonces, este mandamiento que para nosotros es tan común, es tan fácil de asimilar, para ese tiempo no era tan fácil, considerando que los judíos se dirigían, ya habían salido de la tierra de Israel, de Egipto, y se dirigían a la tierra prometida, y en la tierra prometida estaba lleno de pueblos paganos que no tenían un Dios, tenían cientos de dioses. Y es por eso que no solamente se habla de un Baal, se hablan de varios Baales. Es decir, una serie de divinidades que direccionaban la vida de esa cultura, de ese pueblo, de esa sociedad. Entonces, los judíos iban a llegar con una perspectiva, digamos, cosmológica, teológica, filosófica, en diferentes aspectos, totalmente diferente a lo que sostenían los pueblos que habitaban la tierra que ellos iban a reconquistar. Así es, amén. Entonces, constantemente las Escrituras nos llaman a comprender de que nosotros tenemos una fe, tenemos una creencia, tenemos una convicción que va a chocar con las otras creencias. Va a chocar con los criterios de los otros pueblos. La gente muchas veces no va a querer aceptar que nosotros servimos al único Dios verdadero. La gente dice, pero ¿por qué usted es verdadero? Y se sienten ofendidos. Nosotros estamos diciendo lo que la Biblia dice, independiente que a ellos les guste o no. Amén. Nosotros estamos proclamando al único Dios verdadero, y nosotros individualmente tenemos que tener esa convicción. Amén, amén, amén. Hay gente que no tiene esa convicción. No tiene la seguridad que sirven al único Dios verdadero. Alabados al Señor. Hay un escritor, Vidal, en uno de sus libros que habla acerca de la New Age y la fe cristiana. Entonces él plantea cómo la fe cristiana desde un comienzo, de una u otra manera, fue colisionando con las creencias de los otros pueblos. Por ejemplo, comienza a predicar Felipe, y Felipe llega a Samaria, y después Pablo comienza a llegar a las otras ciudades del Asia Menor, y resulta que fueron colisionando con creencias de dioses romanos, de dioses griegos, con creencias persas, y el cristianismo nunca buscaba la conciliación de credos. El cristianismo, por eso, la postura cristiana es incompatible con el ecumenismo. Amén. Desde una perspectiva histórica, eso no tiene sustento. Porque el cristianismo bíblico nunca concilió su creencia con la creencia de nuestros pueblos. Y cuando ocurrió aquello, ¿qué sucedió? Emerge esta iglesia deformada, esta secta,
la gran ramera de la Iglesia Católica allí en el siglo IV. ¿Por qué? Porque quisieron conciliar. Así es. Entonces, mire que tremendo. Culturalmente llegan a un pueblo, conquistan, y resulta que en ese pueblo tienen 10, 20, 30, 50 dioses. Y le preguntaban al judío, ¿y cuál es tu Dios? Es Jehová. Jehová ya, pero ¿y cómo es? Y no tienen más dioses. ¿Y cuál es la representación? No, si nosotros no nos acercamos a él por fe. ¿Pero cómo? Si nosotros tenemos a Diana, nosotros tenemos a Artemisa, nosotros tenemos a Baal, esta es la figura, esta es la representación. ¿Y cuál es la representación del Dios de usted? No, si no tiene representación, es por fe. Gloria a Dios. Amén, amén. Alabado sea el Para el Señor. pagano era algo impresionante lo que el cristiano o el judío en ese tiempo le explicaba. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esta convicción Gloria a de Dios. que la revelación que Dios nos dio es la única verdadera, y esa revelación puede chocar, colisionar con otras creencias. Obviamente que nosotros tenemos que dar a entender nuestra doctrina con respeto, pero tenemos que dejar claro que nosotros tenemos la convicción que es la única verdad. No es parte de la verdad, no es una de las verdades, es la única verdad de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Alabado Bendito sea Dios para siempre. el único Dios. Y cuando nosotros llegamos al verso 7, que es el texto que quiero que nosotros podamos reflexionar en esta noche, Amén. es el verso que nos habla acerca de la reverencia que tenemos que tener con este único Dios verdadero que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el verso 7? Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Amén. porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En síntesis, el verso 7 nos habla de tener reverencia con el Dios que nosotros servimos. Amén. Muchas veces, hermano, en pro del amor, en pro de la misericordia, en pro de que Dios es bondadoso, muchas veces tendemos a ser ligeros con Dios. Así es. Entonces, este versículo nos llama a ser conscientes de que no nos debemos olvidar que nosotros, simples criaturas que hemos recibido la bondad de Dios de conocer al Creador del universo, nosotros que somos gente débil, que hemos sido alcanzados por la misericordia de Jesucristo, tenemos que entender que nuestro Dios es absolutamente santo. Así y es. no debemos usar su nombre de manera totalmente superficial. Amén, amén. Alabado Por sea el Señor. ejemplo, nosotros vemos a los paganos que de repente dicen: no, es que yo sirvo bien al pulento. Al pulento. Pulento, o sea, ya un pagano puede decir el pulento. Yo como cristiano puedo decir de Dios que es el pulento. No. El pulento, ¿qué otro término se ocupa frecuentemente? El flaco, imagínense, pues el flaco. O sea, yo escuché ese término. El flaco, ¿no? Yo le pedí al flaco y yo digo, qué terrible. Claro, son paganos. Pero imagínense la liviandad. ¿Qué otro término? ¿Cuál? El campeón, imagínense, el campeón. ¿Alguien más se acuerda de otro término que le hayan escuchado decir a la gente? Tatita Dios. El tatita Dios. Tatita Dios. O sea, hermano Francisco, el de arriba también. El de arriba, claro, otro Diosito. No, el Dios nuestro es el Dios verdadero y tiene un nombre. Amén, amén. Y es Jehová, y también incluso se le llama Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. O sea, cuando uno está hablando con alguien, porque hay momentos en los cuales Dios nos da para enseñar también. Porque si uno está hablando con un mundano y el mundano dice Diosito, uno con sabiduría no le va a decir: ¿qué le dijiste, hijo de Satanás? El Señor te recuerda. No, sino que uno tiene que decirle: disculpe, no es así. ¿Por qué no es así? No, porque si usted ¿a qué Dios se está refiriendo? ¿De los budistas, de los hinduistas, de los musulmanes? ¿O usted se está refiriendo dentro de lo que usted conoce como conocimiento general acerca de Dios? ¿Usted se está refiriendo al Dios de la Biblia? La persona probablemente te va a decir: no, al Dios de la Biblia.
Ya, pues entonces tú te tienes que referir a Él de la siguiente manera, con temor, con reverencia. Porque mira lo que dice la palabra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, amén. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, ¿por qué? Por Diosito. Te lo juro, no, te coloca al Señor de testigo. Jehová sabe que digo la verdad. No. O sea, uno debe saber que el nombre de Dios no debe usarlo de manera ligera. Entonces, el primer principio de este verso 7 es no usar a la ligera el nombre de Dios. Amén, amén. No lo usemos a la ligera. De repente, por ejemplo, no sé, uno se golpea el dedo, uno está haciendo algo manual. Uno en esos contextos ni siquiera debería decir, Dios mío. No. Otro incluso en las películas mundanas muestran a gente que está teniendo intimidad sexual y nombran el nombre de Dios. Y dicen, ¿cómo la gente va a estar tan enferma en la cabeza? Entonces, si los mundanos tienen ese uso totalmente liviano acerca de Dios, ustedes, nosotros, que conocemos a Dios, tenemos que tener cuidado. No, pero júramelo por Dios. No, yo no te puedo jurar por Dios. Amén. ¿Y por qué no me juran por Dios? Porque la palabra me prohíbe usar el nombre de Dios de esa manera ligera. Así es. Por ejemplo, en el siglo XVII, allá en Inglaterra, en Escocia, se levantó un movimiento que se llamó los cuáqueros. Su fundador fue George Fox. Y George Fox no era tan dado como al tema teológico, exegético, sino que él se iba a lo práctico. ¿Se ríen ahí? Se iba a lo práctico. ¿Y qué era lo práctico? Lo práctico eran estas cosas. Por ejemplo, el juramento. Así es. Ellos enfatizaban, le enseñaban a los miembros de su iglesia, no juren. Ustedes no juren en vano. Ustedes no se comprometan por comprometerse. Aunque le digan, júramelo por Dios, usted diga, no, yo no puedo jurar por Dios. Amén, amén. ¿Por qué? No, porque yo temo a Dios. Ahora, nuestro Dios, como vemos en este pasaje bíblico, tiene un nombre. Amén. ¿Cierto? Y el nombre es Jehová. Así es. Hay personas que pueden decir, sí, pero el texto hebreo, las letras hebreas, esa persona de repente que más habla, las letras hebreas no sabe ni español, y está hablando que en el hebreo, según algunos reinos, aquí dice Jehová, y nosotros somos evangélicos, y nos quedamos por la Reina Valera, que dice aquí, Jehová. Amén, amén. No digan tan fuerte. Amén, amén. Algunos dicen, no, que según mi estudio, 5 años estudiando en Jerusalén, llegué a la conclusión que es Yahweh. No, aquí dice Jehová. Amén. Y Casionó Rey Disciplano de manera que sabía hebreo más que la mayoría de la gente del día de hoy. Ellos decían con reverencia de que este era el nombre de Dios. Y nos quedamos con Jehová. Amén, amén. Entonces, si alguien dice el nombre de Dios es Alá, no, porque nosotros no creemos que el nombre de Dios sea Alá. Los musulmanes creen que el nombre del Dios de ellos es Alá. Pero el Dios de la Biblia no es Alá, es Jehová. Amén, amén. Me recuerdo que hace un tiempo atrás, en la iglesia donde nosotros caminamos, hace muchos años atrás, yo creo que habrá sido, a ver cuántos años atrás, por ahí por el año 2004 más o menos, imagínense, hace hartos años atrás, invitaron a cantar a una persona y resulta que la persona tenía raíces musulmanas. Y el tipo en medio de la alabanza que estaba cantando dijo algo así como, bueno, y Alá es el mismo que Jehová. En esa iglesia así, en 3 tiempos lo pusieron en línea rápidamente. Claro, nosotros no creemos que Alá es Jehová. Amén. Porque aquí dice que el nombre de Dios Alá, no, es Jehová. Amén, amén, amén. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿y cuál es el nombre del verdadero Dios? Usted y yo no podríamos decir, estoy pensando, estoy analizando todos los libros de teología sistemática, de religiones comparadas que he leído, y en base a todo, no, si tenemos claro que el nombre de Dios es Jehová. Amén. Y Jehová existen 3 personas, Gloria el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sí, esa tiene que ser nuestra convicción. Usted habla con un budista, con un islamista, con un tipo de la nueva era,
Nosotros no podemos dudar de quién es el único Dios verdadero. Tenemos que decirlo con plena seguridad, Jehová, ese es su nombre. Pero y los otros dioses, seguramente, tu Dios nomás es el verdadero. Con todo respeto te digo, sí, es el único verdadero. Gloria a Dios. Me recuerdo que cuando una vez Francesca me comentaba que ella estaba trabajando y una persona le dijo, usted sabía que ese no era el nombre de Dios, porque ahora yo se lo voy a decir. Y más encima yo tengo el poder para sanar a la gente, decía él. Imagínate. Entonces, un verdadero cristiano se va a parar firme. ¿Dónde? ¿En su argumento? No, en la palabra de Dios. Amén, amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Reverencia a Dios. Amén. Y yo pensaba en esto, en cómo muchas veces incluso hasta nuestras oraciones no están teniendo ese peso de reverencia. Dios mío, Padre, yo me acerco a usted en el nombre de Jesús. Muchas veces de manera bien liviana, Padre, quiero poco temor, poca reverencia, poca solemnidad. No nos estamos acercando frente a cualquiera. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos hemos sentido, sobre todo los que vivimos acá en Chile, cómo nos hemos sentido al ver al presidente Boric totalmente, pero como desubicado para su cargo, con polera, aquí con la camisa abierta acá en bicicleta? Uno dice, este hombre que es irreverente para el cargo, pero uno igual tiene que decir que es el presidente Boric. ¿Cuánto más nosotros? Que nosotros servimos al verdadero Dios y que el verdadero Dios no anda con estas cosas que hacen estos hombres que no son conscientes del cargo que tienen. Entonces muchas veces, hermanos, no nos acercamos con la reverencia. Pensemos en el caso de Elías, cómo se acerca a Dios. Pensemos en el caso de Moisés, cómo se acerca a Dios. Cuando Dios se le revela, cómo él se humilla, cómo Elías, en la angustia, en la depresión, Dios se le manifiesta. ¿Y qué es lo que hace Elías? Se cubre, se humilla, porque sabe frente a quién está. Amén, amén. Alabados al Señor. Entonces yo pienso y medito que de repente lo que sucede es la religiosidad. La religiosidad es como cuando uno dice, hola hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Listo, Dios te bendiga. Pero eso como que no tiene sustancia. ¿Me entiendes? Pasó a ser una frase, ¿no? Dios te bendiga. Pensamos que estamos mencionando a Dios. Hay otros que dicen Jehová te bendiga, Jehová, pero de una manera liviana. Y muchas veces no estamos considerando estas cosas como algo prioritario que hablan de nosotros. Esto es como irnos ejercitando. Voy a ejercitarme, voy a tomar en serio esta palabra. Voy a hablar de Dios con reverencia. Voy a hablar de Dios con convicción. Porque aquí hay un castigo detrás. Así es. ¿Para quiénes? Para los que toman el nombre de Jehová en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero mire, aquí hay un castigo para los que toman el nombre de Dios de manera liviana. Pero implícitamente tenemos que a su vez entender que hay una bendición para los que toman el nombre de Dios con reverencia. Así es, amén. Alabados al Señor. Bendito Dios. Hay mucha gente que tal vez diga, bueno, yo en realidad ni lo uso ni no lo uso. Me es indiferente. No, que nosotros tenemos que saber usar el nombre de Dios y en el momento indicado. Amén, amén. Y de hecho el nombre de Jesús es una mayor revelación del mismo nombre de Jehová. Porque el nombre de Jesús, el día de hoy estaba viendo un sitio donde atacaban al Señor Jesús tremendamente. Y tristemente ese sitio era un sitio judío anticristiano. Entonces ellos ponían Yeshu aquí, Yeshu allá, y el nombre Yeshu no es el nombre de Jesús en hebreo. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Amén. Entonces cuando alguien dice Yeshu, lo que está haciendo es ofender a Jesús. Y no es porque le falte la letra A, sino que porque la palabra Yeshu es una ofensa, es un acróstico que significa algo así como que su nombre sea borrado. Entonces cuando los judíos querían hablar mal de Jesús, en vez de decirle Yeshua, le decían Yeshu.
Y la mayoría de los hermanos que comentaban no cachaban o no entendían nada. Porque ellos decían, no, es que mira, no sé, póngale, te equivocaste en escribir Yeshua, o mira, pero no entendían que ellos estaban ofendiendo el nombre de Jesús. Así es. ¿Qué significa la palabra Yeshua? Jehová salva. Gloria a Dios. Entonces cuando un judío dice Yeshu, está ofendiendo a Jesús y lo está ofendiendo conscientemente. Ahora nosotros igual amamos al pueblo de Israel, pero no podemos pasar por alto que cuando alguien dice Yeshu y lo dice conscientemente, teniendo un conocimiento del Talmud, oye, esa persona sabe que está ofendiendo a Jesucristo. Así es, amén. Entonces, los mundanos, hermanos, muchas veces no van a considerar estas cosas, pero nosotros en la práctica tenemos que considerar. Amén, amén. Me voy a acercar al Señor Jesucristo. Me voy a acercar a Dios, me voy a postrar frente a su presencia. Voy a orarle. Él es el único Dios verdadero. Gloria. Que existen 3 personas, tiene millones de ángeles que le adoran día y noche, en todo tiempo, en todo lugar. Es una cosa tremenda y Dios a mí me da el privilegio de acercarme a Él. Me voy a acercar con reverencia, me voy a acercar con temor. Yo hace tiempo atrás veía la cultura otomana. La cultura otomana es heredera de una facción de la religión musulmana. Oye, y los tipos, usted viera cómo exaltan o exaltaban en ese tiempo a su líder político imperial, que era el sultán. El sultán se paraba frente a ellos y ¿sabe lo que hacían hombres y mujeres así? Todos de cabeza. Humillados, y si él pasaba, todos tenían que estar así, pobre del que lo mirara. Y piensa tú cómo de repente nosotros nos acercamos al Dios verdadero, siendo que esos tipos estaban frente a un pecador igual que ellos y se le inclinaban. Y muchas veces nosotros no nos estamos inclinando en el alma, en el espíritu, en el ser interior, frente al Dios verdadero. Si esto hubiese sido algo fútil, algo superficial, simplemente no estaría ahí, pero no es superficial. Amén. Porque Dios quería establecer desde un comienzo en el pacto con Moisés de que a él tenía que servírsele con reverencia. Amén, amén, amén. Vamos a ir a unos pasajes bíblicos y debemos entender que nuestra relación con Dios no debe ser superficial. Amén. No debemos pasar por alto la solemnidad. En la cultura judía, el nombre implicaba su persona. Culturalmente, cuando alguien decía el nombre de alguien, eso significaba que había un conocimiento íntimo de esa persona. Por ejemplo, yo aquí puedo ubicar el nombre de alguien, ¿no? Esa persona que va allá se llama, póngale usted Juanito. Ah, sí, se llama Juanito, pero en las culturas semíticas, si alguien usaba el nombre de otra persona y decía yo lo conozco a él, se llama Juanito, se llama Juan, no implicaba solo que uno sabía el nombre, sino que había tenido una comunión con esa persona. De lo contrario, ni siquiera decía que sabía el nombre de esa persona. Entonces, aquí el uso del nombre implica conocer a la persona. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora, si usted es un religioso, si yo soy un religioso, sería entendible que no comprendiéramos el uso que tenemos que darle al nombre de Dios. Pero nosotros somos cristianos. Entonces tenemos que tener ese nivel de reverencia. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos. Amén. Nosotros conocemos al verdadero Dios. Nosotros hemos sido salvados por Dios. Alabados al Señor. Vamos a ir a la escritura Bendito aquí Dios. a Levítico capítulo 19. Gloria a Dios. Vamos a ir a Levítico capítulo 19 y vamos a leer el versículo 12. Levítico capítulo 19, versículo 12. Amén. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Amén. Ahora, imagínense lo que dice acá. Está diciendo,
de que no se puede jurar diciendo te lo juro por Dios. Y uno diría, pero es que como alguien que conoce a Dios va a jurar falsamente, es que por algo lo dice. Sí. Por algo dice esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay gente que en contextos particulares, en momentos complicados, en situaciones de presión, de repente son capaces de salir airosos jurando una mentira en nombre de Dios. Amén. Entonces muchas veces, Señor. por la presión, por ejemplo, si le dicen, pero usted lo hizo así, sí, pero a ver, júremelo por Dios, se lo juro. Y la persona sabe que está mintiendo, pero sabe que si dice la verdad lo pueden echar del trabajo. O lo pueden, no sé, tildar de que se prestó para un problema X. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, total, tal vez Dios me va a entender, así que ya, bueno. O simplemente no se piensa, sino que se miente. Y uno piensa que eso va a quedar en nada. Y aquí dice que eso es profanar el nombre de Dios. Así es, amén. Alabados al Señor. Bendito ¿Cuántas Dios. veces de repente en momentos complejos la mentira ha sido como una puerta de escape para salir de un problema y resulta que hemos tenido que transar diciendo de verdad, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Yo no pensaba, no pasó nada, no tuve ningún problema, pero es que eso lo dio Dios. Amén, amén. Y en algún momento esa mentira alcanza a la persona. Así es, amén. Ayúdanos. Vamos a ir a este pasaje bíblico de Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 11. Amén. Dice así, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. ¿Qué nombre? El nombre de Dios. Y el hijo de la mujer no cananea, no babilónica, y el hijo de la mujer israelita Así es, amén. blasfemó el nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Dios. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Tremendo. Amén, amén. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Amén. Si blasfemare el nombre, que muera. Así es. Imagínate. Amén. Oye, pensemos que esto fue escrito hace unos 3.500 años atrás. Ya, o sea, mirándolo en perspectiva, uno dice, oye, pero qué fuerte, qué radical. Nos falta que dice, menos mal que estamos en otra dispensación. Estamos en la gracia. Gracias a Dios mío que estamos en la gracia. Pero al estar en la gracia, ¿significa que tenemos licencia para hablar de Dios como se nos venga en gana? No. ¿Significa que de repente vamos a decir una palabra procaz acerca de Dios? O incluso cuánta gente que de repente en un momento difícil y que Dios tenga misericordia de nosotros, Amén. han dicho cosas en contra de Dios, o ellos mismos, Dios le ha dicho, oye tú Dios, no sé, así palabras fuertes, y resulta que la persona después pasa el tiempo y ni siquiera se ha arrepentido de haberle hablado a Dios de esa manera. Así es. Alabados al Y Señor. todo eso va quedando registrado en el cielo. Tenemos un abogado que es Cristo, pero hay que arrepentirse para eso. Amén, amén. O sea, si una persona actuó mal en contra de Dios, usó su nombre de manera ligera, mintió otro, imagínate, blasfemar, hablar mal en contra de Dios, y después que esa persona siga rampante y diga, bueno, Cristo me perdonó, sí, pero te arrepentiste, pediste perdón, lloraste delante de Dios, entendiste que a Dios hay que hablarle con reverencia. Yo me recuerdo si encontramos una persona que yo conocí, que él había sido un predicador y resulta que se apartó de Dios, después terminó creyendo en una serie de creencias que eran bien contradictorias entre ellas,
Y resulta que esta persona después dijo que volvió a la fe, y espero que haya vuelto a la fe, pero en ningún momento yo lo oí como haber dicho, ¿saben que yo hablé de más? Yo hablé mal en contra de Dios, o yo fui irreverente con Dios. Sino que como que todo no sé, como que quedó atrás y se dio vuelta a la página. Y está bien dar vuelta a la página, pero yo doy vuelta a la página habiéndome arrepentido. Amén, amén. Yo doy vuelta a la página habiendo pedido perdón a Dios. Así es. Yo doy vuelta a la página después de haberme reconciliado con Dios. Así es. Entonces muchas veces había una tergiversación de la gracia, pero tremendo. Porque la gracia no le quita la santidad a Dios. La gracia no le quita la majestad a Dios. La gracia no le quita el poderío a Dios. Él sigue siendo igual de glorioso. Amén, amén. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que tener mayor delicadeza, mayor reverencia, mayor solemnidad para acercarnos a Dios? Somos nosotros. Así es. Porque nosotros, como explicamos hace una semana atrás, nosotros somos la rama que fue injertada en el olivo. No teníamos por dónde ser salvos. Así es, Y amén. Dios nos alcanzó en la gracia de Cristo. Gracias, Señor. Bendito Dios. Entonces, por eso tenemos que tener este nivel de solemnidad. Amén. Vamos a leer la escritura allí en Deuteronomio. Voy a ver si este pasaje bíblico, Deuteronomio. Y vamos a leer Deuteronomio en el capítulo. Aquí está. Si en el capítulo 5, aquí se reitera el mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 7. Gloria a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Así es. Alabado sea ¿Se el dan Señor. cuenta cuando una persona va a los tribunales y tiene que dar su testimonio? ¿Qué es lo que hacen? Que esa persona coloque las manos ¿dónde? ¿En el Corán? En la Biblia. En el libro del mar, ¿cierto? No, en la Biblia. Y le dicen algo así, ¿juras decir cómo es La verdad. la verdad? Y después ¿qué dice? Nada. Y nada más que la verdad, lo juro, dice. Y poniendo las manos en la Biblia. Y se pone a mentir de una manera terrible. Son mundanos. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener esa reverencia. Así es. Porque mi Dios santo, Alabado sea el solemne. Señor. Vamos a leer vamos a ir y vamos a leer Salmo 50. Amén. Vamos a ir al Salmo 50 y vamos a leer el versículo 14. Salmo 50. No estoy buscando en el Nuevo Testamento, el antiguo. Salmo 50, versículo 14. Miren lo que dice la gloriosa escritura. Amén. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Gloria Qué a Dios. lindo. Amén. ¿Cuántas veces nos comprometimos con Dios y después deshacemos los compromisos? Ayúdanos, E Señor. invócame en el día de la angustia. Amén. Te libraré y tú me honrarás. Qué lindo. Gloria a Dios. Invócame. ¿Qué van a invocar? El nombre de Dios. Invócame el nombre de Dios. Gloria a E Dios. invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Amén. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Te das cuenta, no? Así es. Alabado De sea el repente Señor. hasta el mundano, por ejemplo, este texto me gustaría que usted lo subrayara. ¿Por qué? De repente hay gente que está descarriada. De repente que hay gente que está ultra apartada de Dios y son ellos los que quieren invocar el nombre de Dios. Dicen, no es que Dios dice en su palabra esto, no es, están descarriados. Así es. No es que la escritura, disculpe, pero usted está descarriado. No, usted no me predica a mí porque usted está apartado de Dios. Y el Salmo 50, versículo 16, dice, pero al malo dijo Dios, esto no es una postura mía, Dios lo dice. Amén. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, ¿cómo tú te atreves a usar mi palabra? Así es. ¿Te acuerdas? No sé si
aquí, aquí al costado de la iglesia católica, que es como bien grande. ¿Cómo se llama esa plaza? No sé. Ya, pero hay un Cefán, parece ahí. Montserrat. La Mate va a ser esa. Y resulta que estábamos allí, de repente apareció un caballero y me dijo, préstame la Biblia, sí. No, disculpe, usted me prestaría su Biblia, préstame la Biblia, sí, bien, punto. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, porque quiero leerte una palabra, me dijo. Quiero leerte una palabra. Y andaba como con una, ¿cómo se llama esto? No es un chale, como una frazada, todo destruido. Y él me quería leer a mí, entregarme una palabra. Ay, hermano Richard, pero usted no le puede recibir a alguien. No, pero que como le voy a recibir a una persona que no está viviendo para Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Y menos que ellos a mí, o a ustedes, a un cristiano, una persona descarriada, que comienza a exhortarle en el nombre de Dios. ¿No? Eso no puede ser. Así es, amén, amén. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan un video que se hizo bien viral, donde iban unos hermanitos a predicar a un sector complicado, no me recuerdo en qué país, pero resulta que iban a predicar los hermanos, a evangelizar, habían prostitutas, habían travestis, habían transformistas. Si alguien se acuerda bien del testimonio, que me lo comente. Pero yo estoy contando en general, y resulta que los hermanos estaban grabando y un hermano dijo, usted tiene que volverse a Dios. Era un travesti. Y el travesti, en vez de decir, me tengo que volver a Dios, estoy en pecado, estoy mal, él se pone a decir, así dice el Señor. Así dice el travesti. No sé si era un travesti o un transformista. Y así dice Jehová. Y Jehová dice, un travesti, un transformista, terminó exhortándole a los hermanos. Y los hermanos, aleluya, le decían, aleluya. ¿Cómo un travesti te va a venir a predicar si él no quiere seguir a Dios? Así es, amén. Alabado Usan sea el nombre del Señor en vano. Imagínate que esa persona, en la condición en la que estaba ahí parado vendiendo su cuerpo. Y esa misma persona dice, así dice Jehová, y el otro, aleluya. No faltó el que se puso a avanzar ahí, totalmente en la carne. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Yo la estaba ahí, de verdad, y le he dicho, ¿qué estás hablando tú? Tú tenés que admitir, tú estás tomando el nombre de... Y más encima él dijo, Jehová, se mandó una lengua, después dijo, yo, siervo amado, dijo algo así, yo era un evangelista como ustedes, pero me descuidé, y así que ustedes tienen que guardarse, así, después ya sacó la voz de hombre, después tenía un gozarrón así como de evangelista. Esa persona, si lo hubieran discipulado, a ese evangelista que terminó como travesti, si lo hubieran discipulado, a lo mejor hubiera terminado en el mundo. Pero el hombre hubiera tenido conciencia. Yo no puedo ponerme a hablar de Dios como estoy. Puedo ponerme a hablar si alguien me predica y yo le digo, sí, quiero volverme al Señor, que Dios me ayude. Pero no puedo yo ponerme a exhortarle a una persona. Así es, amén. Entonces, estas anormalidades se van dando precisamente porque no se enseña la palabra de Dios, porque no hay reverencia al nombre de Dios. Amén. Entonces, de repente, hasta la persona, por ejemplo, yo conversaba con una joven hace tiempo atrás y me contaba, no, o sea, cuando estamos en los carretes, ya cuando son las 4 o 5 de la mañana, me dijo, siempre sale el tema de Dios. Ahí estamos con gente que, no sé, gente heterosexual y homosexuales. Y alguien se pone a hablar de Dios y los demás se ponen a hablar de Dios. Y Dios aquí, Dios. Y nos falta el que tiene una cultura evangélica y se pone a hablar de Jehová, de lo que sabía de la Biblia, pero están apartados de Dios. Así es, amén. Que a mí una persona que conoce la palabra se pudo haber apartado. ¿Por qué? Porque su carnalidad fue más fuerte que su deseo de servir a Dios. Pero esa persona sabe quién es Dios. Amén. Entonces dice, no, yo aquí yo no me voy a poner a hablar de Dios como estoy. Y si me pongo a hablar de Dios es para buscar su perdón. Pero yo no puedo usar en las palabras de Dios, en la Biblia,
de manera ligera. Amén, amén. Alabados al Señor. No saben qué ando dormido. Ayúdenos, Señor. Vamos a leer, ya estamos terminando Proverbios capítulo 30. Vamos a ir a Proverbios. Miren qué tremendo pasaje. Proverbios capítulo 30, Gloria a Dios. versículo 9. A ver si lo anoté bien. Este pasaje bíblico. Proverbios 39. Mira qué tremendo pasaje. 39. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 9. Amén. No sea que me sacie. A ver, mejor vamos a leer para contextualizar. Verso 7. Amén. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Amén, amén. No me des pobreza ni riqueza. Amén. Manténme del pan necesario. Así es. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Imagínate, o sea, capta lo que está diciendo aquí el escritor. Amén. O sea, saca la cuenta. Un hombre que es temeroso de Dios reconoce que en algún momento, si él se descuida espiritualmente, puede llegar a decir eso. ¿Quién es Jehová? Habiéndolo Dios ayudado tanto. Amén. Entonces, él es consciente de su fragilidad. Amén, amén. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Así es. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Por qué dice esto el proverbista? Porque él lo vio esto muchas veces. Y porque él mismo en algún momento cayó también. Porque recordemos que ¿quién escribió Proverbios? Salomón. Cierto Salomón. ¿Y Salomón cómo terminó? Mal. Sabemos que en los últimos momentos ya reaccionó, pero gran parte de su ocaso terminó relacionándose con no sé cuántas mujeres, creo que eran algo de 1000 mujeres. Saque la cuenta que levantó templos paganos en territorio judío. Entonces, pienso una persona tan inteligente como él se corrompió, se descuidó. ¿Por qué? Porque dejó de ser reverente con Dios. Y yo creo que nosotros vamos culminando precisamente con esta reflexión de que cuando perdemos la reverencia a Dios, ya después vamos a usar el nombre de Dios en vano, ya después nos vamos a dar licencia, ya después nos vamos a justificar, ya después vamos a decir, bueno, es que Dios entiende. En cambio, cuando hay reverencia, hay temor de Dios. Y si hay reverencia y hay temor de Dios, no voy a usar el nombre de Dios en vano. Así es. Amén. Entonces, constantemente yo tengo que, y bueno, nosotros tenemos que irnos evaluando retrospectivamente. ¿Cómo está mi reverencia a Dios? ¿Cómo está mi temor hacia su nombre, hacia su persona? ¿Cómo está mi manera de acercarme a Él? ¿Estoy hablando de Él con temor de Dios? Vamos a ir a estos últimos pasajes bíblicos de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Amén. Me estaba acordando de Elvis Presley. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a Elvis Presley estando en el mundo, estando en un recital del mundo, cantando él, cantó toda su música mundana y de repente le bajaba lo evangélico. Y decía, quiero cantar el Señor mi Dios. Y hoy la gente drogada, la gente tomada, la gente extasiada, lleno de descarriados, él totalmente drogado, se ponía a cantar, Señor mi Dios, obviamente en inglés. Y la gente, cantando, algunos llorando, curados, borrachos, llenos de pecado. Imagínense, no midiendo lo que estaban haciendo. Así es. Entonces, esto es más frecuente de lo que muchas veces creemos. Amén. Gente que no entiende a que Dios se está acercando. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Amén, amén. santificado sea tu nombre. Amén. O sea, aquí ya el Nuevo Testamento da un nuevo elemento, una nueva profundidad, una nueva iluminación. Tú hablas de Él con reverencia, con temor de Dios,
Pero aparte tú, al hablar de Él, tú tienes que santificarlo. O sea, tu misma persona debe estar en un estado de santidad para acercarse a Él en una oración. Ahora que puedes decir, pero si yo estaba en el mundo y de repente clamé a Dios, Dios no me escuchó si yo venía al mundo. No, Dios te escuchó. Estamos yendo al punto de un cristiano que conoce a Dios, debe entender que a Dios debe acercársele en santidad. ¿Se imagina alguien que diga, santificado sea tu nombre, y estuvo pero revolcándose en el pecado? Sería una inconsecuencia, ¿no? Amén, amén. Así es. Y esto no significa que no seamos pecadores, somos todos pecadores. Amén. Pero no podemos jugar con el pecado, decir, bueno, Dios misericordioso, Dios me va a entender. No. Tenemos que acercarnos a Él en santidad. Santificado sea tu nombre es santo. Tu nombre es santo, tu nombre es 3 veces santo, es infinitamente santo. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el nombre de Dios. Amén. Piensa usted cómo están los ángeles diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Capta, o sea, cómo están los ángeles. Los ángeles podrían haber dicho otra palabra, pero ¿por qué dice santo? Porque el Dios nuestro no Amén. tolera el pecado y no Así quiere es. que vivamos de una manera licenciosa. Amén, amén. Y por último leeremos Mateo capítulo 5, retroceda usted un poquito, Mateo capítulo 5, versículo 33. Gloria a Dios. Amén. Dice así, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Amén. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, Así es. ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Así es. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¡Qué tremendo! Aquí te cogimos hasta el 37. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es. ¿Se da cuenta, no? Amén. O sea, tenemos que tener una palabra de honor. Muchas veces no somos personas de honor. Disolvemos compromisos de la nada. Hay veces que uno se comprometió a algo y no lo puede cumplir, pero uno debe tratar por lo menos un ratito antes. No voy a poder, se me hizo difícil, no puedo. Así es. Pero muchas veces uno dice, sí, ahí voy a estar, sí. Y uno dice, oye, ojo, pero yo no juro. Yo no juro en nombre de Dios. Pero uno dice, sí, y después no vamos. Se disolvió, o sea, no hay honor en la palabra. Ayúdanos, Señor. Y no estoy hablando de ustedes, todos muchas veces actuamos de esa manera. Ah, bueno, no voy nomás. Pero si diste la palabra, tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, tenemos que darle peso a las palabras que usamos y cuanto más las que están relacionadas con nuestro gran Dios. Amén. Amén, amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que esta palabra se haga vida en nosotros y que de verdad podamos ser solemnes con Dios. Gloria a Dios. Seamos solemnes con nuestros compromisos. Seamos solemnes con nuestro acercarnos al Dios Todopoderoso. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por su palabra, mi Señor eterno. Gracias porque esta palabra nos llama a la reverencia, nos llama a tener temor de Dios. ¿Cuánta gente de repente hasta se ha enfermado? Le ha venido un juicio, le ha venido un problema, le ha venido una situación difícil y resulta que puede ser que el origen sea la irreverencia. La irreverencia hacia Dios. Qué tremendo, Padre mío, como Ofni y Fines fueron perdiendo la reverencia a Dios. Trabajaban en el tabernáculo, trabajaban en las cosas sagradas, mas no temían el nombre de Dios. No tenían temor del Dios de la gloria. Eran livianos en su servicio a Dios. Eran livianos en su vida para con Dios.
Padre, en esta hora de la noche queremos pedirle perdón por todas las veces, Padre mío, que hemos sido livianos, que nos ha faltado solemnidad, que nos ha faltado reverencia, que nos ha faltado temor de Dios. Perdónenos. Padre, ayúdenos a tomar el nombre de Dios con reverencia, con solemnidad, santificando ese nombre. Padre eterno, permítanos, Dios, el poder tener un servicio a usted reverente, solemne, Padre mío. Mi Señor, permítanos el ser lumbreras en esta sociedad, Padre mío, que le da las espaldas a usted. Padre mío, por misericordia, santifique nuestra boca. Padre mío, pensaba en cómo Isaías era temeroso. Isaías dijo, ay de mí, dijo Isaías, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice su palabra que un serafín tomó un carbón encendido y lo puso en su boca. Padre, santifique nuestra boca para servirle. Santifique nuestros pensamientos para que cuando hablemos en santidad, hablemos en integridad. Ayúdenos a usar su palabra con temor de Dios. Ayúdenos a usar su palabra con solemnidad, mi Dios eterno. Bendiga a sus amados, bendiga a sus hijos. Padre, le pedimos que usted nos perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Perdone nuestra liviandad, perdone nuestra ligereza. Perdónenos, Padre mío, y coloque en nosotros esa reverencia de lo alto. Gracias por su santo nombre. Gracias por su glorioso nombre. Gracias por su majestuoso nombre. Su nombre santo, su nombre sublime, su nombre excelso. Glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo, glorificamos al Espíritu Santo, glorificamos al Trino Dios, al único Dios verdadero, al único Dios santo, al único Dios bendito, que es bendito por los siglos de los siglos. Alabados al Señor. Gracias, Padre mío, por esta su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.